Vale, Jonathan, tu cámara se ve pegada. No, lo que pasa es que estamos todavía con un par de dificultades técnicas, pero ya está, nada que no se pueda solucionar. ¿Me veis, no? No. Pues yo me veo a mí mismo muy bien. Y lo gracioso es que os veo a vosotros también. O sale y vuelve a entrar. Pero vamos a intentar, en lugar de con el móvil, con el portátil, ¿vale? De Dadnos. todas maneras, ¿se te ve o no? Ah, es que yo me veo, pero ellos dicen que no. Es por hacer. Ritmo, voy a leer muy requete bien, ¿verdad tú? Bueno, Pi, Hemos está el mucho, Capi pero no, mira, vamos a, aquí. vamos a hacer una cosa que creo que también al fin y al cabo es posible. Vamos a ir dando comienzo, ¿vale? Y ya conforme a través de las lecturas y entro, pues yo ya hago el cambio, ¿vale? Y me cambio al portátil, pero de momento empezamos por el móvil, ¿vale? Por el principio, que es como se empiezan todas las cosas, que si no, se empieza mal. Pues, en fin, buenas tardes a todos, forasteros de tierras lejanas, amigos de siempre. Habéis sido convocados para celebrar con nosotros el 130 aniversario del nacimiento de John Ronald Reuel Tolkien, que, como sabréis, fue el creador de la Tierra Media y de todas las increíbles aventuras que allí se sucedieron. Bienvenidos a este evento del Esmeralda Gran Divino, delegación en Sevilla de la Sociedad Tolkien Española, en el que brindaremos por el profesor con vino élfico de Dorwinion y con cerveza enana traída desde las lejanas Eredluin, o con agua del Gran Divino, que aunque salga marrón también está muy bueno. ¿Quiere presentar a la ST? Pues no lo sé, porque no sé si hay alguien de. Sí, creo que hay gente ajena a ST ahora mismo, ¿no? Si no. Exacto. A ver, que tampoco quiero resultar pesada ni nada, va a ser cortito, vamos. A ver, intenta tú ir arreglando eso. ¿Pero me veis o algo? Es que no lo sé. No se te ve, pero no te preocupes por eso, porque, verá, Bueno, vale. A ver, sí, es que es muy bien. bueno, yo soy María, soy Camelia Bolsón en la STE. Bueno, yo formo parte de la comisión de acogida, ¿vale? Entonces, pues me han elegido, entre comillas, para, bueno, pues para presentaros la STE y demás. A ver, la STE es una sociedad que lleva más de 20 años, ¿vale? Dedicándose al estudio y a la difusión de la obra de Tolkien. Ese es el objetivo principal. Claro, ya después esto deriva, pues, en recreación histórica a través de, bueno, no sé si sabéis de qué va la recreación histórica. Aquí tenemos ya algún que otro experto, como por ejemplo Javi. Pues también el estudio de lenguas, de literatura, juegos de mesa, mitología. Después estamos las delegaciones o los esmiales, que pues digamos somos delegaciones de la ST que se dividen por territorio. Pues, por ejemplo, en Madrid hay tres esmiales, aquí en Sevilla hay dos. Bueno, en cada sitio hay. A ver, el objetivo principal de los esmiales es acercar las actividades de la ST pues a la gente de cada territorio. Dentro de los esmiales, pues organizamos actividades, pues organizamos, por ejemplo, actos como el de hoy. Ya, por ejemplo, hemos hecho El cumpleaños el cumpleaños Frodo en septiembre. de Frodo, lo celebramos en el Parque María Luisa, si no recuerdo mal. En fin, intentamos también reunirnos cuando podemos y sobre todo,
hacer actividades y demás, pues en honor a la obra y la figura de Tolkien, ¿vale? Bueno, aparte también están, después dentro de la ST están las comisiones de trabajo, en las que cada uno pues, puede participar de forma totalmente voluntaria, como por ejemplo está la comisión de juegos, que se dedica a los juegos de mesa y también juegos de... Pues, juegos de mesa, juegos de rol, los juegos. Exacto. Todo, al fin y al cabo, todo lo que esté orientado al Señor de los Anillos, al Hobbit, etcétera. Exacto. La comisión de lengua, que bueno, pues estudia todas las lenguas de los mundos creados por Tolkien, pues la comisión de artesanía, donde se trata pues las diferentes, pues yo qué sé, pintura, bueno, de todo un poco, ¿no? La de música y baile, y por ejemplo la última que se creó, que es la de montaña y naturaleza, pues nada, ahí se plantean diferentes rutas, se comparten fotos, en fin, se hacen también incluso concursos de fotografía de naturaleza y demás. Después, dentro de la STE se organizan también premios y certámenes de artesanía y literatura, en la que pueden participar todos los socios. Y también tenemos dentro de la STE las revistas Estel, Nolme y Regreso a Hobbit. El podcast, sí. Exacto, que es el podcast. Bueno, y yo creo que ya nada más para los que habéis entrado un poco para ver de qué va un poco todo esto. Si queréis también podéis entrar en la página, en la web, que es sociedadtolkien.org, que si queréis después lo pondré por el general para que la tengáis a mano. Y ahí pues podéis, si os interesa, pues podéis ver la inscripción y podéis ver cómo se realiza la inscripción, los tipos de inscripción que hay, que son dos, la completa y la reducida, y ya ahí podéis ver pues toda la información que yo os he dicho, pero un poco más extensa. Más explayada. Exacto. Y nada más. Me pueden entrar en nuestra maravillosa página esmialbrandivino.com. Exacto. También. Muchas gracias, Mariela, por recordarlo. .es. También. Ay, .es, vaya por Dios. Bueno, también lo pondremos en el general para que podáis entrar y podáis conocernos un poquito más. Eso es. De todas maneras, eso, solemos anunciar cuando hacemos quedadas que no todas son para hablar de... Bueno, son para hablar de Tolkien, pero unas están más regadas en cerveza que otras, al fin y al cabo. Pero también para disfrutar un poco de los unos de los otros y para echar un ratito agradable juntos, al fin y al cabo, que al fin y al cabo es de lo que va esto. Un momentito, a ver. Vale. Pues Bueno, pues mientras terminamos con los sí. problemas técnicos, ¿vale? Vamos a pasar directamente a las lecturas. De acuerdo. Empezando por Violeta, que nos va a leer uno de los cuentos de Papá Noel. Hola a todos, soy Violeta Loughlin. Vamos a empezar con Mariela también. Ella va a hablar sobre otra carta de Papá Noel, pero yo quiero hacer una pequeña introducción del libro para los que no lo conozcan. Así que voy a leer algunas cosillas que tengo el libro aquí. ¿Vale? Jonathan, ponte en mute. Me he muteado, pero ahora Eso. muteamos el ordenador. Vale, bueno, empiezo. Todos los años, en diciembre, los hijos de J.R.R. Tolkien recibían un sobre con un sello del Polo Norte. Dentro había una carta escrita con una extraña letra temblorosa y un dibujo de vivos colores o algunos bocetos. El remitente era Papá Noel. En sus cartas contaba relatos fantásticos de la vida en el Polo Norte, cómo se soltaron todos los renos de los trineos y desperdigaron los regalos por doquier, cómo el inoportuno oso polar escaló al Polo Norte y se cayó por el tejado de la casa de Papá Noel para aterrizar en el comedor,
cómo rompió la luna en 4 partes e hizo que el hombre que vive en ella cayera en el jardín, y cómo se declaró la guerra a una horda de trasgos picapleitos que vivían en unas cuevas debajo de la casa. En ocasiones el oso polar garabateaba una nota y otras veces el elfo Ibereth escribía con sus trazos elegantes y fluidos para añadir vida y humor a los relatos. Todos los lectores, jóvenes y adultos, se verán cautivados por la imaginación y la autenticidad de las cartas de Papá Noel de J.R.R. Tolkien. Lo bonito de este libro es que viene con las ilustraciones de las mismas cartas, bueno, no sé si lo pueden ver, de las postales y las mismas cartas como salen aquí, por ejemplo. Bueno, no se ve muy bien. Las cartas originales, por supuesto en inglés. Para los niños de J.R.R. Tolkien, el interés y la importancia de Papá Noel, más allá de la mera recepción de regalos en los calcetines que habían colgado de la chimenea en Nochebuena, pues les escribía una carta todos los años en la que describía mediante palabras y dibujos su casa, a sus amigos y los pormenores, divertidos o preocupantes, de la vida en el Polo Norte. La primera de esas cartas llegó en 1920, cuando John, el mayor, tenía 3 años, y durante más de 20 a lo largo de la infancia de los otros 3 hijos, Michael, Christopher y Priscilla. Continuaron llegando todas las navidades. A veces los sobres con restos de nieve en polvo y sellos del polo aparecían en el comedor la mañana siguiente de su visita. Otras veces los traía el cartero. Y las cartas que los niños escribían a Papá Noel se esfumaban de la chimenea sin que nadie se diera cuenta. Conforme pasaba el tiempo, los ayudantes de Papá Noel fueron en aumento, y si al principio apenas se oye hablar de alguien que no sea el oso polar del norte, poco a poco aparecen elfos de la nieve, gnomos rojos, muñecos de nieve, osos de las cavernas y los sobrinos del oso polar, Paxu y Balcotuca, que fueron al Polo Norte de visita y decidieron quedarse para siempre. De todas formas, el oso polar siguió siendo el principal ayudante de Papá Noel y también la principal fuente de desastres que desencadenaban confusiones, carencias en los calcetines que los niños habían preparado para Papá Noel. A veces, el propio oso escribía sus comentarios en mayúsculas grandotas. Al final, Papá Noel contrató de secretario a un elfo llamado Ibereth, y en las últimas cartas los elfos adquieren una importancia capital en la defensa de la casa de Papá Noel y en los almacenes contra los ataques de los trasgos. Ahora va a leer una carta nuestra compañera Mariela. Sí, hola, buenas a todos. Y luego leeré yo otra. Vale, pues sí, voy a leer, no exactamente la primera de todas, voy a leer la de la Navidad de 1925, porque es digamos que la primera carta un poquito más compleja. Las anteriores efectivamente son muy bonitas, por supuesto, pero además, por enseñar un poco lo mismo que Violeta ha enseñado, no sé si se ve un poquito mejor en el libro, cartas manuscritas que Tolkien dejaba pues de esta manera tan divertida a sus hijos, ¿no? Y aunque las primeras eran un pequeño juego, se ve que a partir de 1925 es cuando Tolkien empieza a considerarla pues algo más, ¿no? Como un pequeño... empieza a tener una pequeña complicidad literaria con los niños de alguna manera, ¿no? Y empiezan a aparecer personajes secundarios, como Violeta ha comentado. Así que por eso voy a leer la de 1925, que es la primera que tiene un poquito estas características. 1925, casa del acantilado, cima del mundo, cerca del Polo Norte. Mis queridos niños, este año estoy terriblemente ocupado. Mi mano tiembla más de lo normal solo con pensar en ello. Y no tengo mucho dinero. De hecho, han sucedido cosas horribles y algunos de los regalos han sido estropeados. Y el oso polar del norte no está aquí para ayudarme. Y tuve que cambiar de casa justo antes de Navidad. Así que ya podéis imaginar en qué estado está todo. Y entenderéis por qué mi dirección es diferente y por qué solo puedo escribir una única carta a los dos.
Sucedió de la siguiente manera. Un día de mucho viento, en el pasado mes de noviembre, mi capucha voló y se quedó colgando en la misma cima del Polo Norte. Dije al oso polar del norte que no lo hiciera, pero trepó hasta la misma punta fina para recuperarla y lo consiguió. Ahora, la arista se rompió en dos y cayó sobre el tejado de mi casa, y el oso polar del norte cayó a través del agujero provocado por la arista y aterrizó en el suelo del salón con mi capucha sobre el hocico. Toda la nieve cayó del tejado hasta el interior de la casa y se deshizo y extinguió el fuego en todas las chimeneas. Y cayó hasta los almacenes subterráneos donde estaban guardados los regalos de este año. Y el oso polar del norte se rompió la pata. Ya está bueno, pero me enfadé tanto con él que me dice que no intentará ayudarme más veces. Creo que tiene el orgullo herido y no se recuperará de ello hasta la Navidad del año que viene. Os envío un dibujo del accidente. Y de mi nueva casa del acantilado junto al Polo Norte, que tiene almacenes preciosos en el interior de la roca. Si John no puede leer mi letra tan vieja y temblorosa, mi mano tiene 1925 años, tendrá que pedirle a su padre que lo haga por él. ¿Cuándo aprenderá Michael a leer y escribirme sus propias cartas? Muchos abrazos a los dos y a Christopher, cuyo nombre se parece bastante al mío. Eso es todo. Adiós, Papá Noel. Postdata. Papá Noel tenía mucha prisa. Me dijo que metiera también uno de sus petardos mágicos de buenos deseos. Cuando tiráis cada uno de un lado, debéis pedir un deseo y veréis si se cumple o no. Pido perdón por la letra tan gruesa. Es que tengo una pata muy gorda. Ayudo a Papá Noel con los envoltorios. Vivo con él. Soy el gran oso polar. Fin. Muchas gracias, Mariel. Ha sido maravilloso. Sí. Violeta, Violeta. te tocaba a ti, ¿verdad? Sí, yo voy a leer otra carta de 1941, que son bastantes años después. Casa del acantilado cerca de la cumbre del Polo Norte, 22 de diciembre de 1941. Mi queridísima Priscila, me alegro mucho de que te hayas acordado de escribirme también este año. El número de niños que sigue pensando en mí va decreciendo. Creo que es por la guerra espantosa y supongo que cuando las cosas mejoren volveré a estar tan atareado como siempre. Sin embargo, ahora hay muchísimas personas que se han quedado sin casa o han tenido que huir. La mitad del mundo parece hallarse en el lugar equivocado. Incluso por aquí hemos tenido problemas. Y no me refiero solo a las reservas, que por supuesto están menguando. Los almacenes se han quedado más vacíos que de costumbre el año pasado y no he podido rellenarlos, así que tendré que regalar lo que pueda en lugar de lo que me han pedido. Pero ha pasado algo mucho peor. Supongo que recordarás que hace unos años tuvimos problemas con los trasgos y que pensábamos que todo estaba arreglado. Bueno, pues este otoño volvieron a la carga, y peor que en los últimos siglos. Hemos librado varias batallas y durante unos días mi casa estuvo sitiada. En noviembre empezó a parecer plausible que la invadieran y se llevaran mis bienes, de modo que todos los calcetines de Navidad del mundo se iban a quedar vacíos. ¿No crees que habría sido una calamidad? Por suerte, no ha ocurrido, en gran parte gracias a los esfuerzos del oso polar. ¡Ese soy yo! Pero hasta principios de este mes no he podido mandar a mis mensajeros. Me parece que los trasgos pensaban que con tanta guerra por el mundo podrían reconquistar el norte. Deben de llevar varios años preparándose y han construido un túnel gigantesco con una salida a muchos kilómetros de aquí. A principios de octubre empezaron a aparecer a miles. El oso polar dice que por lo menos había 1 millón, pero ese es su número grande favorito, así que... ¡Había por lo menos 100 millones! No importa. Entonces él seguía profundamente dormido y yo también estaba somnoliento. Hacía bastante calor para la época del año y la Navidad parecía muy lejana. Solo había 1 o 2 elfos por ahí, aparte de Paxu y Balcotuca, claro, dormidos como troncos.
y los pingüinos se habían marchado en primavera. Por suerte, los trasgos no pueden evitar chillar y tocar el tambor cuando quieren pelear, así que nos despertamos a tiempo. Atrancamos las puertas y portezuelas y cerramos a cal y canto las ventanas. El oso polar subió al tejado y tiró petardos y fuegos artificiales a los trasgos mientras subían por el largo camino de los renos, pero no consiguió detenerlos por mucho tiempo. Al poco estábamos rodeados. No tengo tiempo de contaros todos los detalles. Tuve que tocar 3 veces el gran cuerno, ráfaga de viento se llama. Suele estar colgado de la chimenea del salón, y si no os he hablado de él antes es porque hacía más de 400 años que no me veía obligado a tocarlo. Su sonido se propaga hasta donde llega el viento del norte. De todas formas, la ayuda tardó 3 días en llegar. Vinieron muñecos de nieve, osos polares y cientos de elfos. Fueron a por los trasgos y el oso polar, ya bien despierto, se abalanzó contra ellos con una rama ardiendo en cada pata delantera. Debió de matar a docenas de trasgos. Él dice que 1.000.000. Aun con todo, en noviembre 1 hubo una gran batalla en el llano que hay junto al Polo Norte, para la que los trasgos hicieron salir en sus túneles a cientos de sus compañeros. Nos acorralaron en el acantilado y hasta que el oso polar y una partida de sus familiares jóvenes se escabulleron de noche y volaron la entrada de los túneles nuevos con casi 50 kilos de pólvora, no conseguimos deshacernos de ellos, de momento. Pero agotamos las reservas de pólvora para juegos artificiales, bengalas y petardos como los que salen en los sobres de sorpresa de varios años. El Polo Norte se resquebrajó y se cayó por segunda vez y no hemos tenido tiempo de arreglarlo. El oso polar es casi un héroe. Espero que no se lo crea mucho. ¡Claro! Tengo que reconocer que es un animal mágico. Y los trasgos no pueden con él cuando está despierto y furioso. He visto cómo las flechas de los trasgos resbalan en su piel y se rompían. Bueno, ya te haces una idea de cómo han ido las cosas. Así entenderás por qué no he tenido tiempo de dibujar nada. Una pena con las cosas emocionantes que hay para dibujar. Y porque no he podido recopilar tantas cosas como otras veces, ni siquiera lo poco que he pedido. Me han dicho que se han quemado casi todos los libros de Alison Adley y no he logrado encontrar ninguno de Motley Warp. Intentaré conseguirte uno para la próxima. Te envío otros libros que espero que te gusten. No hay mucho más, pero te mando todo mi cariño. Ya me contarás qué tal está tu osito Bingo, aunque creo que ya es muy anciano e importante para andar colgando calcetines. Es curioso, pero el oso polar considera que todas las clases de osos son familiares suyos. Como te dijo un día, déjame a mí, abuelo. Lo siento, pero a menudo me llama así. Voy a preparar una selección preciosa para su Polestad. Sí, Polestad. Así pues, voy a intentar llevarte la selección preciosa, aunque no sé qué contiene. Con mucho cariño de tu querido y viejo amigo Papá Noel. Y oso polar. Fin. También maravilloso, Violeta. La verdad que como ha puesto Fran por ahí, nuestro compañero el Endur por ahí en medio, nos estamos volviendo muy fans del oso. Sí. Sí. ¡Viva el oso! Bueno, ahora vamos a pasar a otras lecturas más distintas a las cartas de Papá Noel, ¿vale? Pero igualmente dentro todavía del Legendarium de Tolkien, ¿vale? En este caso voy a empezar yo, que bueno, no me he presentado correctamente antes, os debo pedir disculpas por eso. Vale, me llamo Jonathan, pero dentro de la ST me conocen como Doom Thorin, ¿vale? Soy un enano. Entonces, precisamente, y por eso mismo, os voy a leer un extracto de Las dos torres, un diálogo más o menos,
un tapabocas de Gimli, uno de nuestros grandes héroes, a ese chulito ya que se conoce como Legolas. ¿Vale? Muy listo ese Legolas, dicen, pero no tiene ni idea de lo que vale realmente una caverna de verdad. ¿Vale? Y lo que voy a leer es precisamente el extracto de justo después de la batalla del Abismo de Helm, en el que Gimli le describe a Legolas cómo son las cavernas y qué es lo que ha visto ahí. Entonces, bueno, aquí Legolas también por su lado le ha contado que viene de Fangorn, que qué maravilla de bosque, que le encanta el bosque, que qué bosque más bonito. Cosas de elfos, bueno. Entonces, este es el bosque más peligroso de la Tierra Media, dijo Gimli. Tendría que estarles agradecidos por lo que hicieron, pero no los quiero de veras. A ti pueden parecerte maravilloso, pero yo he visto en esta región cosas más extraordinarias y más hermosas que todos los bosques y claros. Extraños son los modos y costumbres de los hombres. Tienen aquí una de las maravillas del mundo septentrional los hombres, y ¿qué dicen de ellas? Cavernas las llaman. Refugios para tiempos de guerra, depósitos de forraje. ¿Sabes, mi buen Legolas, que las cavernas subterráneas del abismo de Helm son vastas y hermosas? Habría un incesante peregrinaje de enanos y solo para venir a verlas, si se supiera que existen. Sí, en verdad. Pagarían oro puro por echarles una sola mirada. Y yo pagaría oro puro por lo contrario, dijo Legolas. Y el doble porque me sacarán de allí si llegara a extraviarme. No las has visto y te perdono la gracia, dijo Gimli. Pero hablas como un tonto. ¿Te parecen hermosas las estancias de tu rey al pie de las colinas del Bosque Negro, que los enanos ayudaron a construir hace tiempo? Son covachas comparadas con las cavernas que he visto aquí. Salas inconmensurables, pobladas de la música eterna del agua que tintinea las lagunas, tan Y sobre las que maravillosas no como el Hel existe Saran pues a la eso, luz de las mucha estrellas. información o a veces no es muy Y cuando clara se y todo lo encienden las jurídico santas tiende a ser un antorchas poco Legolas aburrido y opaco. y los hombres y caminan estoy por yo los suelos de arena para bajo hablar las de bóvedas todo eso. resonantes. También lo analizaremos con el Entonces, trader Legolas, profesional e gemas y inversor cristales Capelo y del filones canal de Capelo mineral Trading. precioso Hola, centellean en las paredes pulidas. vengo del canal Y la Capelo luz Trading, donde resplandece pues, en bueno, las hablo vetas del de los tema mármoles del trading, nacarados, la auténtica luminosos como realidad las del manos de la trading, reina las Galadriel. posibilidades que nos ofrece, iréis ahí. Pues, Hay bueno, columnas de nieve, información de azafrán y gratuita, rosicler, e talladas intento de pues, forma que trasladar un parecen mensaje más sueños, honesto Legolas. de este mundo tan Brotan de los complicado y suelos con multicolores tantos para riesgos. unirse a las Hace unas colgadoras semanas Capelo resplandecientes. expuso en un vídeo Alas, las cordeles, razones por las pelos cuales este sutiles sorteo como le como nubes parecía, digamos, cristalizadas, poco transparente. lanzas, Pues mi pendones, recomendación es pináculos que de no palacios hagáis nada de colgantes. esto, Unos lagos porque serenos es reflejan esas un figuras. broker Un mundo bastante titilante dudoso, emerge os de las puede aguas dar sombrías cubiertas de problemas. límpidos Lo que cristales. despertó cierto malestar en Ciudades Daniel, como patrocinador jamás del Durin concurso, hubiera que podido hoy imaginar también en sus participa sueños. con nosotros. Se extienden Bueno, pues a yo través de soy avenidas y Daniel, patios y porches, el fundador de hasta esta los sitios empresa oscuros y donde bueno, jamás llega la luz. estoy encantado de Y de estar aquí. pronto, Ojalá ¡ping!, podamos cae tener una una gota de plata charla y las ondas se agradable y engresan bueno, bajo el cristal. Y todas las torres se inclinan y tiemblan como las algas y los corales en una gruta marina. Luego llega la noche. Las visiones tiemblan y se desvanecen. Las antorchas se encienden en otra sala, en otro sueño. Los salones se suceden, Legolas. Un recinto se abre a otro, una bóveda sigue a otra bóveda, y una escalera a otra escalera. Y los senderos sinuosos llevan al corazón de la montaña. Cavernas. Las cavernas del abismo de Helm. Feliz ha sido la suerte que me ha traído hasta aquí. Lloro ahora al tener que dejarlas. Entonces, dijo el elfo, como consuelo te desearé esta buena fortuna, Gimli. Que vuelvas sano y salvo a la guerra y así podrás verlas otra vez. Pero no se lo cuentes a todos los tuyos. Por lo que tú dices, poco tienen que hacer. Quizá los hombres de estas tierras callan por prudencia. Una sola familia de activos enanos provistos de martillo y escoplo harían quizá más daño que bien. No, tú no me comprendes, dijo Gimli. Ningún enano permanecería impasible ante tanta belleza. Ninguno de la raza de Durin excavaría estas grutas para extraer piedra o mineral, y aunque hubiera ahí oros y diamantes. Si vosotros queréis leña, ¿cortáis acaso las ramas florecidas de los árboles? Nosotros cuidaríamos estos claros de piedra florecida y no los arruinaríamos. Con arte y delicadeza, a pequeños golpes, nada más que una astilla de piedra tal vez en toda una ansiosa jornada, ese sería nuestro trabajo. Y con el correr de los años abriríamos nuevos caminos y descubriríamos salas lejanas que aún están a oscuras, y que vemos apenas como un vacío más allá de las fisuras de la roca. Y luces, Legolas. Crearíamos luces, lámparas como las que resplandecían antaño en Hazad Dûm, y entonces podríamos, según nuestros deseos,
alejar a la noche que mora allí desde que se edificaron las montañas, o hacerla volver a la hora del reposo. Muchas gracias. Vale, Ahora ahora me toca a sí, mí, le cedo la palabra a Mariela de nuevo. otra vez. Pues bueno, Otra vez. yo ahora, por ser el cumpleaños de Tolkien, he pensado, he pensado que también tenemos que hablar de él o pensar en él, eh, pues, como artista que era, como literato que era y de la manera en que él vivía y entendía el arte, ¿no? Entonces, pocas cosas mejores para ello que Hoja de Nigel, que para mí es lo más bonito que escribió Tolkien jamás. Tiene, para su pesar, probablemente una gran carga alegórica, porque se puede entender desde una perspectiva religiosa, pero en el fondo, releyéndola, yo me la he leído muchas veces y me la he vuelto a leer esta tarde de nuevo, tiene un componente más que nos habla un poco de la creación, de la subcreación, de cómo el artista percibe su obra, de cómo el artista siente esa inquietud constante y permanente toda su vida porque su obra nunca va a estar terminada, ¿no? Y esa sensación doble o ese conflicto interior de quiero que mi obra crezca y sea vasta, pero al mismo tiempo quiero dedicarle todo mi amor y mi cariño a esta hoja, ¿no? A este pequeño detalle de mi obra porque al fin y al cabo es parte de mí tanto como la inmensidad del árbol, por ejemplo, ¿no? Ya sabéis lo importante que era el árbol de la naturaleza para Tolkien. No sé si habéis leído Hoja de Nigel, muchos de vosotros entiendo que sí, si no os lo recomiendo y no voy a contarlo porque es muy breve, creo que merece la pena leerla en un ratito, pero voy a leer una parte en la que, desde una perspectiva, como digo, muy metafórica, más que alegórica, vamos a decir metafórica, Nigel, el protagonista, expresa lo que Tolkien sentía de su arte, ¿no? Y de su creación, de alguna manera. El tren arrancó al punto. Nigel se recostó en el asiento. La pequeña locomotora avanzaba entre borbotones de humo por el fondo de un cañón de altas paredes verdes al que un cielo azul servía de dosel. No parecía haber pasado mucho tiempo cuando la locomotora dio un silbido. Entraron en acción los frenos y el tren se detuvo. No había estación ni cartel indicador, solo un tramo de peldaños que subía por el verde talud. Al final de la escalera se abría un postigo en un seto muy cuidado. Junto a él estaba su bicicleta, por lo menos parecía la suya, y llevaba una etiqueta amarilla atada al manillar con la palabra Nigel escrita en grandes letras negras. Abrió la puerta de la barrera, saltó a la bicicleta y se lanzó colina abajo, acariciado por el sol primaveral. Pronto comprobó que desaparecía el camino que había venido siguiendo y que la bicicleta rodaba sobre un césped maravilloso. Era verde y tupido. Podía apreciar, sin embargo, cada brizna de hierba. Le parecía recordar que en algún lugar había visto o soñado este prado. Las ondulaciones del terreno le resultaban en cierta forma familiares. Sí, el terreno se nivelaba coincidiendo con sus recuerdos, y después, claro está, comenzaba a ascender de nuevo. Una gran sombra verde se interpuso entre él y el sol. Nigel levantó la vista y se cayó de la bicicleta. Ante él se encontraba el árbol, su árbol, ya terminado. Si tal cosa puede afirmarse de un árbol que está vivo, cuyas hojas nacen y cuyas ramas crecen y se mecen en aquel aire que Nigel tantas veces había imaginado y que tantas veces había intentado en vano captar. Miró el árbol y lentamente levantó y extendió los brazos. Es un don, dijo. Se refería a su arte y también a la obra pictórica, pero estaba usando la palabra en su sentido más literal. Siguió mirando el árbol. Todas las hojas sobre las que él había trabajado estaban allí, más como él las había intuido que como había logrado plasmarlas. Y había otras que solo fueron brotes en su imaginación y muchas más que hubieran brotado de haber tenido tiempo. No había nada escrito en ellas, eran solo hojas exquisitas, pero todas llevaban una fecha nítida, como las de un calendario. Se veía que algunas de las más hermosas y características, las que mejor reflejaban el estilo de Nigel, habían sido realizadas en colaboración con el señor Parish. No hay otra manera de decirlo. Los pájaros hacían sus nidos en el árbol. Pájaros sorprendentes, qué forma de trinar. Se apareaban, incubaban,
echaban plumas y se internaban gorjeando en el bosque, incluso mientras los contemplaba. Entonces se dio cuenta de que el bosque estaba también allí, abriéndose a ambos lados y extendiéndose en la distancia. A lo lejos reverberaban los montes. Después de algún tiempo, Nigel se dirigió hacia la espesura. No es que se hubiese cansado ya del árbol, pero ahora parecía tenerlo todo claro en su mente y lo comprendía, y era consciente de su crecimiento aunque no estuviese contemplándolo. Mientras caminaba, descubrió algo curioso. El bosque era, por supuesto, un bosque lejano, y sin embargo él podía aproximarse, incluso entrar en él, sin que por ello perdiese su peculiar encanto. Antes no hubiese conseguido nunca entrar en la distancia sin que ésta se convirtiese en meros alrededores. Se añadía así un considerable atractivo al hecho de pasear por el campo, porque al andar se desplegaban ante él nuevas distancias, de modo que ahora se lograban perspectivas dobles, triples e incluso cuádruples. Y ello con doblado, triplicado o cuadruplicado encanto. Podía seguir andando hasta lograr reunir todo un horizonte en un jardín o en un cuadro, si uno prefería llamarlo así. Podía seguir andando, pero acaso no indefinidamente. Al fondo estaban las montañas. Se iban aproximando muy despacio. No parecían formar parte del cuadro, o en todo caso solo como nexo de unión con algo más, algo distinto, entrevisto tras los árboles, una dimensión más, otro paisaje. Miguel paseaba, pero no se limitaba a vagar. Observaba con detalle el entorno. El árbol estaba completo aunque no terminado, justo todo lo contrario de lo que antes ocurría, pensó. Pero en el bosque había unas cuantas parcelas por concluir que todavía necesitaban ideas y trabajo. Ya no era necesario hacer modificaciones, todo estaba bien, pero había que proseguir hasta lograr el toque definitivo. Y en cada momento Nigel veía la pincelada precisa. Hasta aquí. Wow. Ahora le tocaría el turno al compañero Brandobras, toro bramador Tuk, al que si alguien ha leído El Hobbit sabrá que fue, entre otras cosas, el inventor del golf. De acuerdo. Entonces, estamos esperando un momentito a ver si puede volver. Sí que, por ejemplo, y sobre todo para los que a lo mejor no, a lo mejor les pueda ser un poco ajeno el mundo de Tolkien, ¿de acuerdo? Claro, puede que os llame la atención el nombre también de la delegación, un esmial, ¿no? ¿Qué es un esmial? Un esmial en realidad, tal como se cuenta en la descripción de los Anillos y el Hobbit, no es otra cosa precisamente más que, los agujeros Hobbit donde viven los Hobbits en la comarca. Solo que en su lengua, en su propia lengua, son conocidos como esmiales. ¿De acuerdo? De ahí que tenía toda la lógica del mundo que las delegaciones de la ST a lo largo de España tuvieran precisamente ese nombre. Vale. Veo que Luis Brandobras ha aparecido de nuevo. Ahora tiene que estar operativo. Ahora hace falta que esté operativo. Aquí estoy. Parece que lo está. Me he escapado. ¿Estás ahí? Sí, ve hacia la luz. Ve hacia la luz. Bueno, no, aléjate de la luz y ven hacia aquí. ¿Me escuchas? ¿Se te escucha? Menos mal. Venga, te damos paso, Brandobras. ¿Me toca? Pues venga, Me toca. perdonadme Sí, te toca a ti ya. por la pronunciación, ¿eh? Esto está Nada, que nos tú no te preocupes. Venga, voy. Voy a leer un extracto de los cuentos inconclusos de Galadriel y Celeborn. Es el que más me ha gustado porque se menciona la comarca. Sí, estupendo. Venga,
Allá voy. Galadriel era hija de Finarfin y hermana de Finrod Pelegún. Fue bien recibida en Doriath, porque su madre Eowyn, hija de Olwe, era Telerin y sobrina de Thingol, y porque el pueblo de Finarfin no había tenido parte en la matanza de los parientes de Ancalonde, y se hizo amiga de Melian. En Doriath conoció a Celeborn, nieto de Elmo, el hermano de Thingol. Por amor a Celeborn, que no quería abandonar la Tierra Media, y quizá por cierto orgullo personal, pues ella había estado entre aquellos que habían querido habitar en la Tierra Media. No volvió al oeste después de la caída de Melkor, y cruzó Ered Lindon con Celeborn y llegó a Eriador. Cuando se internaron en esa región, había muchos Noldor con ellos, y también elfos grises y elfos verdes, y por un tiempo habitaron a orilla del lago de Nuyal, Evending, al norte de la comarca. Celeborn y Galadriel llegaron a ser considerados el señor y la señora de los Eldar en Eriador, incluyendo los grupos errantes de origen mandarín, que nunca habían ido al oeste de Ered Lindon, y descendieron a Osirian. Durante el viaje, cerca de Nuniel, nació Amrod, en fecha incierta, entre los años 350 y 400. No se precisa el tiempo ni el lugar de nacimiento de Celebrian, aquí o más tarde en Eregion, o aún más tarde en Lórien. Pero finalmente Galadriel se dio cuenta de que Sauron, como en los viejos días del cautiverio de Melkor, estaba otra vez moviéndose en las sombras, o más bien, como Sauron no tenía todavía un nombre singular, y no se había advertido que sus acciones procedieran de un único espíritu maligno, sirviente primordial de Melkor, comprendió que cierta voluntad maléfica obraba en el mundo, y que parecía proceder de una fuente lejana del este, más allá de Eriador y las montañas nubladas. Celeborn y Galadriel, por tanto, se dirigieron hacia el este en el año 700, poco más o menos, y fundaron el principal, pero no el único, reino Noldorin, de Eregion. Puede que Galadriel escogiera este sitio porque Ered Lindon había vivido y vivían aún algunos enanos. Allí se habían levantado las muy antiguas mansiones de Nosgoth y Belegos, no lejos de Niniel, pero la mayor parte de las fuerzas habían sido trasladadas a Khazad Dûm. Celeborn no sentía simpatía por los enanos, de raza alguna, como se le mostró a Gimli en Lorien, y nunca les perdonó la parte que les cupo en la destrucción de Doriath. Pero solo el ejército de Nosgoth había intervenido en el ataque, y había sido destruido en la batalla de Sar Atrat. Los enanos de Belegos se sintieron consternados ante esta calamidad, y temían sus consecuencias, y se apresuraron así en marcha hacia el este, para llegar a Khazad Dûm. De este modo, es posible suponer que los enanos de Moria hayan sido inocentes de la ruina de Doriath, y no fueran hostiles a los elfos. De cualquier modo, Galadriel fue más previsora en esto que Celeborn, y advirtió desde un comienzo en la Tierra Media no podía quedar a salvo del residuo del mal que Morgoth había dejado, salvo que todos los pueblos se reunieran para oponerse, según la capacidad de cada uno. Miraba también a los enanos con ojos de militar, y veía en ellos a los mejores soldados para oponerse a los orcos. Además, Galadriel era una Noldor, y sentía una natural simpatía por las mentes de los enanos, y por la pasión con que se dedicaban a distintas artesanías. Una simpatía mucho más profunda que la que se daba en muchos de los Eldar. Los enanos eran los hijos de Aule, y Galadriel, como muchos de entre los Noldor, había sido discípula de Aule y Vallana en Valinor. Hasta aquí. Pues hasta ahí. Bravo. Bravo, Ya, primo. Lo justo porque ha llegado aquí el pequeño hobbit. Vente para acá, ven. Han llegado tus saques hobbits, ¿no? Por ahí. Seguro lo escucho.
Mira, Sí, bueno, también claro, tiene pinta de que esté precisamente en medio de la cuaderna del sur y y por eso la señal no termina de llegar bien del todo. Claro, no Arreglándose el agujero despreciáis. hobbit. Y nada, bueno, pues ahora precisamente vamos a proceder a lo que realmente nos ha traído aquí, ¿de acuerdo? Son menos 10, ¿eh? Todavía. Sí, bueno. El brindis en teoría es a las 9, pero tenemos 10 minutitos, podemos charlar. O si alguien quiere hacer Bueno, una vale, sí, sí, lectura sí. improvisada o yo qué sé. Yo Sí. siento ser tan estricta. No, me parece bien. Y de hecho me alegra que Brandobras haya leído ese extracto y precisamente haya hablado tan bien, como debe ser, de los maestros enanos que, aunque bueno, por discrepancias y sobre todo malentendidos, pues hicieron lo que hicieron en Doriath, eh, pero que al fin y al cabo, bueno, siempre hemos estado ahí para lo que ha hecho falta, siempre y cuando, pues obviamente, como toda persona en la Tierra Media, no nos tocará lo nuestro. Claro. Lo que pasa que, bueno, si pedimos un precio y luego no nos lo dan, pues pasan cosas, ¿no? Porque se ha Pueden convertido pasar esto en un cosas. meeting enano. Porque se ha convertido de repente esto en un meeting enano. Vamos a ver. Yo me estoy preguntando. Una pregunta, O una sea, de cosa. pronto. Jonathan, ¿Por qué soy una el primero en hablar? Pero sí, yo creo que además. Bueno, una cosa. pregunta, Pero... disculpa, una pregunta a los asistentes. ¿Alguien quiere leer algo? Tiene 5 minutitos y estoy invitado a quien quiera leer algo. Claro, alguna lecturita improvisada. Sobre Tolkien, se entiende. Sí, claro. No en la etiqueta de algo que tengan cerca ni. El champú no vale. Solo voy a aprovechar para saludar, que entra aquí un poquito como vieja del visillo. Y voy a mandar un saludito, feliz año y demás. Y mientras pueda, voy a estar de modo oyente. Y cuando ya aparezca el contenedor de urgencia, desaparezco de nuevo. Pero nada, por lo menos podía entrar 5 minutitos y os escucho. Y os veo las caritas, los cabellos de la cara. Me alegra, Alfonso. Nos alegra oírte por lo menos, sí. Se aleve con el contacto. ¿O alguno de los asistentes tiene alguna pregunta o algo que quiera comentar? También puede hacerlo. ¿Dudas, preguntas, sugerencias, comentarios? Si no, vamos a acabar adelantando el brindis. Yo creo que había que leer algo de esto. A ver. A los hijos de Urin. A no, Beren y Luthien. Corre, Pues no te cortes, tienes 5 minutos. Curufingüe, tiene, bueno, Adelante, tiene, venga, 6, adelante. hasta 6 Hostia. minutos tiene. ¿Y qué leo? ¿Y qué leo? ¿Y qué leo? Porque hay Corre, lo tanto. primero. Lo que más te Abre. guste. Mira, lo abro y lo que salga. Venga, Ahí, La primera que caiga. dale ahí. A el ver, índice. el segundo extracto de la balada de Leithian. Zu cumplía sus amenazas. De vez en cuando, en la ciega oscuridad, dos ojos brillaban y ellos escucharían gritos horribles. Y después un ruido de desgarro, un babeo en el suelo. Y olería la sangre mientras ésta corría, mas ninguno se entregó y ninguno habló. Aquí termina el canto 7. Aquí volvemos al Kenta. Y retomamos a partir de las palabras: largo tiempo los torturaron en la mazmorra de Zu, pero ninguno traicionó a los demás, con las que el extracto previo termina, y le seguirá, como en ocasiones anteriores, el pasaje de la balada correspondiente. Fin. Podría ser otra cosa, pero ha tocado esto. Bueno, está bien. Pues podemos hacer lo mismo aquí, ¿eh? Sí, porque... a ¿Qué ver. quieres? Vamos a ver. Voy a coger a alguien al que no se ha mencionado todavía. Que no se ¿Enano? Y Arwain de ¿Un nada. enano? ¿Un enano? No, esta vez no. Bueno. Y Arwain de nada. A ver. Voy a coger. Al hombre de la luna se le hizo un rato tarde. Es el primer poema que me ha salido. Existe un viejo bar, detrás de un altozano, donde hay cerveza tan oscura que un día el hombre de la luna bajó a tomar un trago. Ahí hay un gato borrachín que ve que el violín es ducho, y su arco sube y baja, y va gimiendo aquí y siseando allá,
chirriando cual serrucho. El posadero tiene un perro, amigo de las bromas. Si cuenta un chiste a algún cliente, alza la oreja y ríe fuerte, y a veces se sofoca. Y tiene una vaca con cuernos, altiva cual princesa, que con la música enloquece, agieta el rabo y se estremece, mientras baila en la hierba. Los platos de plata son, igual que las cucharas, para el domingo un juego fino. La víspera, con todo mimo, se limpia y se brillanta. Bebía el hombre de la luna y ya maullaba el gato. El perro el rabo se cazaba. La vaca loca y la vaca loca y la cuchara danzaban en el plato. El hombre un trago más tomó, rodando de la silla. Durmió y soñaba con cerveza. Palidecieron las estrellas, el alba aparecía. Le dijo el gato al postillón: relinchan muy ansiosos los blancos potros de la luna, pues su amo ronca sin premura y el sol saldrá bien pronto. El gato entonces comenzó su música estridente, chirriando y serruchando a prisa. El dueño al hombre sacudía: ya son las 3:20. Llevaron al hombre a la luna, subiendo a la lomada. Detrás los potros galopando. La vaca iba soltando un plato, huyó con la cuchara. Pero el violín tocó más rápido, rugía el perro, andaban vaca y potros patas arriba, y del lecho todos salían a bailar a la sala. Saltó la cuerda del violín, reía el perro. Un brinco sobre la luna dio la vaca. Con el plato huyó la cuchara, de plata del domingo. Y así la luna al fin partió, y el sol se alzó en el cielo, mas qué sorpresa se llevó, pues todos al salir del sol, a la cama se fueron. Y me hace gracia porque en realidad, y os prometo que ha sido totalmente improvisado, yo creo que esto es precisamente lo que canta Frodo, o algo parecido a lo que canta Frodo en el Pony Pisador, cuando se trastabilla encima de la mesa y se pone el anillo único. La verdad es que sí, ni queriendo, vamos. Y a propósito. Vale, ¿alguna cosita más? ¿Alguien que quiera añadir algo? Porque está muteado. Hay que preparar las copas, ¿no? Vámonos por preparar las copas y las uvas. Nosotros ya estamos preparados. Nosotros sí. A mí Violeta lleva un rato brindando consigo misma, que la estoy viendo yo, vamos. Estoy viendo como que la botella entra y sale de cámara, que la estoy viendo. Estoy preparando mi garganta. Hola. Anda, ahora te vamos a ver al final de todo. Te vamos a ver la cara. Menos mal. Bueno, pues... Yo no lo forzaría, yo iría brindando ya. No, hombre, pero Jonathan, ¿tú has preparado algún brindis, algunas palabritas o no? Sí, las tengo. Pues yo puedo empezar. Sí, de hecho, precisamente, ha sido una feliz casualidad la que me ha hecho encontrar, así bicheando por los internetes, el brindis que el propio Tolkien dio en una cena organizada en Rotterdam por la editorial Allen and Unwin en 1958. ¿Vale? Y en esa cena el profesor dijo tal que así: miro al este y al oeste, miro hacia el norte y hacia el sur, y ya no veo a Sauron. Pero veo a muchos descendientes de Saruman, y creo que ahora nosotros, los hobbits, no tenemos ninguna arma mágica contra ellos. Y sin embargo, aquí, damas y caballeros, puedo concluir dando este brindis. Por los hobbits y porque podamos durar más que los hechiceros. Por Tolkien y por todos vosotros. Igualmente. ¡Salud! 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 Y otro saludo por el profesor también, ¿no? Que nadie ha traído avellana. Lo hemos dicho, Violeta. Bueno, yo lo he dicho, pero otro, ¿por qué lleva no? media botella. Lo que pasa es que tú llevas media botella, Violeta. De la noche. ¡Oh, madre mía! Yo me la quiero imaginar Otro fin de año. segundo. Es un poco tarde. Es un poco tarde. Es un poco tarde para desearse algo Ahora. Yo creo que métete un poquito de jamón, de queso, de algo para que se sofoque. El otro día tenían queso, jamón, esto aquí ni arbellana, ¿eh? Javier, tú sí te veo totalmente cómoda. Estamos esperando que lo trajeras tú.
Tenemos que hacer una foto, así que los que Es estén en verdad. la cámara apagada, si Bueno. pueden encender a un momento. Si quiere la gente también que La salga cosa su es que cara. me estén Obviamente. El que no No, sí, quiera, sí. no, evidentemente. El que no le importa. Exactamente. Bueno, pues una foto asando Bueno, la copa. Javi, a ti tú estás congelado desde hace un rato, Javi, o sea que tú no te esfuerces, no te pongas Sí. guapo ni nada. Es que estoy. No pasa nada. Se me ve bien. Ah, pues yo lo veo moverse, ¿eh? Que va, que está congeladísimo. Pero vamos, que si te sirve de consuelo, Javi, te has congelado en una pose muy interesante. Sí, sí. Es verdad. ¡Ya me está saliendo! Así. Vaya por ti. Ahora sí. Uy, qué mareo. Ahora sí. Ahora se te ve. Y se te ve en movimiento. Hala. Y un saludo a los visitantes. Ha Muchas sido un gracias. placer teneros Muchas aquí con gracias. nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias por Un venir y placer por compartir escucharos. este rato con nosotros. Bienvenidos a todos. Muchas gracias de todo. Salud. Y nos veremos en el gran camino del gran camino verde. Venga, que alguien haga la foto. Todos no. Fran. Fran, foto. Que Fran tiene que salir con el cuerno también. Foto 20. Aquí el antiguo soy yo, ¿eh? Que aquí el antiguo soy yo, ¿eh? Fran, que ahora ni se te ve. ¿Ya has hecho la foto, Fran? Sí. Vale, ya está. Bien. Bueno, pues entonces Pues nada. creo que ya. Bueno, en principio daríamos por finalizado este brindis por el profesor, la persona que al fin y al cabo nos ha traído a todos a esta maravillosa afición. De acuerdo. Y simplemente a los visitantes que sepáis que nuestras puertas están abiertas siempre que lo queráis. ¿De acuerdo? Nosotros cada vez que hacemos reuniones o que quedamos, obviamente ahora por temas de COVID, no tan a menudo como nos gustaría, pero cada vez que hacemos reuniones presenciales las podemos anunciar. Obviamente sois más que bienvenidos. ¿De acuerdo? A todos aquellos que queráis acudir. Muchas gracias. Y a ti por acudir. Bueno, que lo dejamos ya aquí. Muchas gracias a Venga, todos. muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias una vez más. Un gato. Gracias.